colombiana y a mi pueblo, que es un pueblo que está cerca de la vía al mar. Entonces hago un trabajo allí, escucho muchas historias y escribo este texto un poco como, pues como un recuerdo, ¿no? De cómo el cuerpo de las mujeres es atravesado por múltiples violencias. Se llama Hannah. No sé quién la sostuvo, no estuve para alzarla, no sé quién calmó su llanto ni su sangre, mis manos dormían lejos, no sé qué ráfaga pasó por su memoria mientras entraba el puñal, no sé a cuál oración se aferró cuando desgarraban su vagina, mi cuerpo estaba ileso y abrigado, no sé cuántas cicatrices se cerraron sobre su alma y dejaron adentro los atisbos del amor. Solo puedo oír su silencio, hondo como un mar antiguo, un oleaje de sal y de gritos. No sé cuál fue la luz que le cubrió la cara cuando la encontraron. No sé cómo se veían sus pies después de un siglo de oscuridad. No sé cuál fue su primera palabra después de la vergüenza. No sé cómo pedirle perdón por la hermosa vida que he tenido lejos de ella y de su espanto. No sé cómo hilar las palabras para decirle que comprendo todo, aunque no haya vivido nada. No sé cómo invitarla a mi casa. No conozco su nombre ni el color de su país. Solo quiero acunarla y cubrir con mi boca cada herida latente, hacerle saber que soy su madre, su hermana, su amante, su hija, su amiga, hacerle saber que de este lado no hay un bando enemigo, que nadie va a saquearla, que nadie pasará por encima de su belleza, que nadie quemará su cuerpo ni sus ojos. Solo quiero que comprenda que puedo envolver todo el amor que me contiene y entregárselo tibio para su pecho hueco. No sé cómo decirle que no está sola. Bueno, no sé si después de esto Guaira me pregunta algo o cómo vamos a hacer como Oye, la dinámica del compartir. claro, claro, al principio siempre somos un poco tímidas o temidas, no sé cuál de las dos adjetivos, pero después nos vamos soltando un poquito. Bien, Aleja, muchas gracias por compartir ese relato. Y en ese sentido, como tú empezaste, me gustaría saber, digamos, cómo Alejandra logra conectarse con estos hechos y llevarlos a una narrativa, ¿no? Porque en últimas como que lo que escuchaba mientras leías era como narrar algo. Sin embargo, ¿dónde podríamos encontrar o cómo podríamos más bien encontrarnos con esta narrativa poética? Porque si bien no es como que la noticia donde dice encontraron a la mujer tal, tal, y la hallaron de esta forma que igual viene a ser como una narrativa violenta, o sea, como la revictimización de nuestras muertas, ¿no? Entonces también como Alejandra se conecta con estas experiencias y de qué manera va sorteando estas narrativas y las hace pues poesía en este caso. Bueno, pues yo creo que estudié una carrera muy atroz y que poco se puede ejercer desde un lugar que dignifique, que es pues la comunicación social y el periodismo. De hecho, he ejercido muy poco desde ese lugar, he estado más desde el ámbito literario, pero una de las cosas que me causaba como mayor escozor cuando estudiaba era cuáles son como las cualidades que dotan a una noticia de importante, ¿no? ¿Por qué una noticia es importante y cómo se pone esa noticia enfrente de los grandes públicos? Y una confrontación siempre del lenguaje y de la escritura es que la poesía está realmente en el lugar eh, más distante del periodismo. O sea, si uno puede como contraponer dos géneros de la escritura, tal vez serían esos, porque la poesía trabaja desde un lugar mucho más imaginado, con símbolos, donde las narraciones, pues dependiendo del estilo de quien escriba, no son necesariamente un cuento, un personaje, donde vas a identificar
qué pasa en cada momento, quiénes son, sino que también pueden ser sensaciones, experiencias estéticas, bueno, como una gran diversidad del lenguaje. Y, y creo que siempre he tenido como esos dos canales como tan disímiles, pero que en algún momento se tocan. Y para mí siempre resulta mucho más reconfortante e interesante escribir desde el lugar de la poesía, ¿no? Porque allí tengo toda la libertad, toda la capacidad de enaltecer, de mostrar sin mostrar también, de decir sin tener que hacer eso que está señalando Guaira, que es tan importante, ¿no? Como la revictimización, como yo vuelvo y expongo y limito una situación de una mujer como si fuera lo único que le ha ocurrido, como si fuera lo único que la definiera. Entonces, ahí respondiéndote un poco a esto, voy a leer un poema que es totalmente distinto, es de hecho de las cosas como más cándidas, inocentes que tengo, pero que es una respuesta, digamos, también de auxilio ante esa idea de qué es lo importante en las noticias y cómo tratar eso importante. Se llama Noticias de Última Hora. Esta mañana alguien abrió la ventana y estiró su mano para llenar de arroz el aire. 17 torcasas comieron. A las 9:30, bajo la lluvia, un señor invitó a un total desconocido a compartir su sombrilla. Los dos se rieron del mal tiempo. La chica del restaurante le sirvió doble porción de pastel a la niña que escuchaba la pelea de sus padres. Un taxista le regresó la billetera a una anciana olvidadiza. En el jardín infantil, Diana le regaló el color violeta a Manuela para que terminara el arco iris. Desde una fila del bus, una mujer le sonrió a otra mujer que lloraba. Un vecino le dio de comer a un gato callejero. Juan escuchó una canción y cantó en voz alta. En el fondo del salón rieron 6 personas. Un perro espantó a una bandada de pájaros que cruzó el cielo amarillo. Entre las grietas del pavimento creció una brizna de pasto. Desde el edificio más bajo se pudo ver un puñado de estrellas. Nada de esto, dijeron las noticias. La Tierra siguió girando en torno al Sol y millones de latidos palpitaron en los cuerpos. Una corriente silenciosa de milagros atraviesa las horas cada día. Parece que nadie se entera. Seguimos en un mundo terrible y abismal. Nos dicen en la televisión 2 personas que después del trabajo salen a comer juntas y se abrazan en la noche. Wow, gracias. No sé si alguna de las chicas quisiera hacer algún comentario, circular la palabra un poco frente a lo que Alejandra nos está compartiendo. Así como yo, para encender un poco la chispa, me acuerdo que hablaba la otra vez con una amiga en común que es Diana Lobo, con la que yo les compartí el poema la sesión pasada. Y nos decíamos que, claro, yo estudié filosofía y hay unas ciencias humanistas y sobre todo la pretensión de la objetividad del conocimiento y de la objetividad epistemológica de lo que se narra y de dónde se narra y la validez de lo que se narra. Y todo eso para mí me ocasiona como cierta abrumación, ¿no? Como que me abruma, no me deja escribir porque vengo de la filosofía, pero cuando me encontré con la poesía, me di cuenta que la poesía también es una prosa narrativa, pero que me permite incluso como describir y definir y argumentar sin necesidad de irme a las leyes y a las reglas de la lógica formal, donde P entonces Q y si P entonces Q, entonces, ¿me entendés? Entonces como que una salirse de ese cognitivismo positivista donde todo tiene que tener una correspondencia con lo real, donde lo que escribimos y narramos tiene que corresponderse con, ¿cierto? Como que la palabra entonces se convierte y se cercena y se mete en una jaulita ahí donde una no puede, como tú decías al principio, como imaginar, crear imaginarios, narrar imaginarios. Entonces la poesía se puede hacer más allá de lo literal,
y eso es lo lindo, ¿no? Así que de las chicas que estamos aquí, compañeras, alguien quisiera hacerle alguna pregunta a Alejandra, teniendo en cuenta pues que es una escritora, que ha tenido, ya, dale, vale. Hola, ¿cómo andan todas? Hola Alejandra. Hola. Yo te quería preguntar como, ¿en qué momento construís como, o cómo construís el poema o en base a qué? Y si es como más espontáneo o es más algo que te sentás a pensar y a construir. Y también si tenés como momentos como, bueno, hoy me siento a escribir o es como cuando surge y nace. Como que eso me llama la atención de las personas que escriben, como bueno, yo también escribo, pero me refiero más. Bueno, esa sería la pregunta. Bueno, gracias Valentina por la pregunta. Sí, creo que cada persona que escribe te la va a contestar a su manera, ¿no? Porque es como, no sé, es como, como comer, como que cada quien tiene su ritmo, sus sabores, sus horarios, sus cantidades, y eso también fluctúa. Uno a veces tiene más apetito que otras veces y a veces está más desganado. Pero bueno, en mi caso, eh, creo que por el compendio de cosas que he escrito ya puedo identificar ciertos temas que son recurrentes en mí, que no son pues para nada extraños. En la literatura habrá 4 temas y unas variaciones, ¿no? Pero sí hay como 3 o 4 cosas sobre las que siempre estoy dando vueltas, sobre las que siempre estoy regresando y tratando de hablar con tonos, con matices diferentes, pero que tienen, ¿no? Como esta columna vertebral. Una de esas es la muerte, sobre todo la muerte en la familia, los retratos familiares que van así como muy unidos a este camino. También todo lo que tiene que ver con el universo de lo femenino, de lo que hemos considerado femenino, de encarnar este cuerpo, los ciclos de este cuerpo, la menstruación, el parto, los abortos, bueno, todo lo que nos circunda y también a veces nos sobrepasa. Y bueno, un poco la naturaleza también, ¿no? Como la relación pues, con los elementos de la naturaleza, sobre todo con la tierra y el fuego, que aparecen como mucho en mis textos. Y llevo siempre como cuadernos, tengo cuadernos, agendas o anoto en cualquier servilleta. No soy rigurosa ni esquemática con la escritura, de poesía sobre todo, porque, o sea, cuando hablas, y tengo muchos amigos narradores, grandes narradores y narradoras muy chéveres, como de mucha dedicación en su oficio, y creo que en ese género y en el cuento, pues la novela, toda la parte narrativa, la gente sí puede llegar a tener un ritmo diferente, porque ahí hay esquemas, ¿sí? Hay personajes, hay diálogos, hay como una manera de un trabajo que puede ser más constante. En cambio, con la poesía no pasa eso. En la poesía hay un fragmento que no puedo citar literalmente, pero es muy bello de un libro que les recomiendo, lo pueden descargar gratuitamente, de, de Jaime Escobar, que se llama es como Lecciones para convertirse en poeta, como curso fácil para convertirse en poeta. Está muy bueno, es breve y es maravilloso, lo pueden consultar. Y por ahí dice como que la gente que escribe novela y cuento puede trabajar como si fuera un burro, pero que con la poesía no se puede, ¿no? Porque si te ponen ese peso del burro, las alas se quiebran. Entonces necesitas otro tipo de aire, otro tipo de ritmo, de levedad, aunque estés escribiendo una cosa siniestra y pesada. En el trabajo de la edición, sí soy más rigurosa, porque si ya tengo, no sé, 40 poemas, entonces ya sé que me puedo sentar de tal hora a tal hora y empezar a revisar cosas y tachar y mover. Yo juego mucho como si fuera un rompecabezas. Bueno, ustedes estudiaron a Pizarnik, que tenía también mucho esta metodología de recortar los versos, de cambiarlos de lugar. Entonces, cada poema también te va a exigir como unas cosas diferentes. Hay poemas que en mí se han manifestado con mucha naturalidad y que su versión final es casi igual a la del comienzo, alguna palabra que quité, alguna frase que acorté, pero hay otros que me cuestan mucho. O sea, yo tengo poemas con los que me he tardado meses, 6 meses, recuerdo uno, y yo ya iba a desistir, decía, esto no tiene para dónde, no sé cómo terminarlo, no me parece, no.
y al final pues lo logré sacar, pero cada poema tiene su ritmo. Y hay otra cosa que yo digo y es como que yo no escribo poemas, sino que los poemas me van ocurriendo. Entonces, incluso cuando no estoy escribiendo, ¿no? Porque ahí hay cosas que se van moviendo dentro de uno, sino que esta obsesión que tenemos por la productividad también nos eclipsa mucho, como hay que hacer tantas cosas y hay que publicar tanto y hay que, bueno, yo he tenido como una buena fortuna de contar con gente o con algunos premios o y algunas editoriales que han impulsado el trabajo y me lo han hecho un poco más sencillo, pero creo que hay que tomarse el tiempo, ¿no? de degustarlo también y conocer eso, como el ritmo de cada quien para escribir. Muchas gracias, muchísimas gracias. Creo que era importante también tener esta conversación y poder como conversar con alguien, valga la redundancia, que viva la escritura y que la haya vivido, pues, porque Alejandra desde cuando escribe, Alejandra cómo conecta a propósito de lo que dijiste desde esas 4 grandes temas que tienes. A mí me interesa, no sé si otras compañeras quisieran hablar para yo como hacer un poco, ir recogiendo un poco el cierre con la intervención de Aleja. ¿Alguna quiere compartirle, preguntarle, hacerle comentarios, decirle algo con respecto a lo que ella nos ha leído, nos ha hecho en este momento, contado su proceso básicamente de conectarse con la poesía como un género, pues, que para mí es rebelde de todos los géneros literarios, es uno de los más rebeldes y de los más insumisos, ¿no? De poder irrumpir con un montón de lógicas. Entonces, no sé si alguna de las otras compañeras quiere preguntar, decir, comentar. Además, es muy bonito eso de la licencia poética. De hecho, como en el gremio lo usamos mucho, pues también para reírnos, ¿no? Como para decir esta cosa tan estrafalaria que es. Entonces, no, es una licencia poética, porque la licencia poética es como ese comodín que saca la gente que escribe poesía frente a las lógicas y las estructuras tan rígidas de la literatura y decir, bueno, yo no voy a decir tristeza, voy a decir tristura, voy a decir tristicia, porque lo que me importa es la música y el sentido pues va ahí como unido, pero tengo como la capacidad y la posibilidad de inventar un montón de cosas que de pronto en otros ritmos no se pueden hacer. Yo tengo, hola Alejandra. Hola. Bueno, primero agradecerte porque has compartido tu poesía, parte de tu poesía y también compartiste ahí un libro. Alcancé a leer unos poquitos poemas antes de la sesión, así que gracias por eso. Y tenía, o sea, como que igual tengo varias preguntas, pero una de las preguntas es, ¿cómo te das cuenta o qué pasa así como cuando tu poema está listo, como cuando tu poema ya, así como ya, ahora sí, después de armarlo y de eso, ¿cómo esa experiencia, si pudieras contar? Bueno, a mí me gusta mucho hacer símiles con la cocina, como este libro que está muy chévere de Daniel Casani de La cocina de la escritura. Es como un poco técnico, pero tiene unos apuntes muy interesantes sobre los procesos pues, de literarios y creativos. Pues piensen cuando ustedes están cocinando, están haciendo una sopa y empiezan a agregarle especias y sal. Y dicen, no, esto le falta un poquito de eneldo, a esto le falta un poquito de orégano, o esto quedaría genial con la albahaca, o lo que yo necesito es la frescura de la menta, o no, lo voy a endulzar, lo voy a dulcificar porque está muy amargo, entonces unas gotitas de miel, o todo lo que quiero es resaltar con el vinagre. Entonces es como lo mismo, es una cosa muy intuitiva. Me ayudan, digamos, algunos ejercicios como la lectura en voz alta. Si alguien comparte casa conmigo o algo así, recurrentemente va a escucharme hablar, no sola, pero sí como leer en voz alta mucho. Entonces leo en voz alta, leo en voz alta, leo en voz alta. Y me escucho, ¿no? A veces hasta incluso me grabo, pues ahorita que ya todas tenemos esos telefonitos y estas cosas,
y más allá de la voz, que sea bonita, no sea bonita, es como el retorno, ¿no? Ese eco y la música, porque en la poesía la música es muy importante, no solamente es de qué estás hablando, ¿sí? A veces hay poemas que hablan de cosas muy importantes y están señalando cosas muy, muy esenciales y sí, es como, sí, significativo, digamos, lo que están diciendo, pero no como lo están diciendo. Entonces ahí radica como la diferencia a veces entre un poema eh, más logrado que otro, porque no se trata solo del tema, no se trata solo del qué, aquí es absolutamente esencial el cómo. Yo, de qué manera te voy a presentar esto, ¿no? ¿Cuáles son las palabras? Borges decía algo que creo fundamental y es, no existen los sinónimos. Y eso en la poesía es una verdad total. No es lo mismo nunca decir hermosa, qué bella, qué espectacular, qué linda. O sea, en todos los aspectos tiene un impacto emocional y fonético distinto. Entonces hay que preguntarse cosas como, ¿esta de verdad es la palabra que yo quiero utilizar? ¿Qué otras palabras existen? ¿Dónde están también los antónimos de estas palabras? Si yo voy a afirmar algo, pues entonces también conozcamos su negativo, ¿no? Que de pronto el negativo me ayuda mucho más que el positivo. Eh, Dejar espacios también, no pensar que quien lee es tonto, es tonta, porque a veces es como, no, les tenemos que explicar súper bien, así desmenuzado. No, o sea, también hay que ponerle misterio, también hay que permitir que quien lee complete. Y bueno, eso es un asunto que se va ganando en el mismo ejercicio de escribir y de corregir, sobre todo de corregir, porque a veces cuando las personas, yo he trabajado bastante tiempo dando talleres de poesía, de hecho actualmente pues soy como la coordinadora de los talleres del festival de mi ciudad, que es Cali, el Festival de Poesía de Cali, y una de las cosas que más veo, ¿no? Con los talleres de poesía es que la gente tiene pues como todo este entusiasmo y todo, pero se quedan mucho en las primeras versiones de sus textos. Como hice este poema y aquí ya, ¿no? O sea, como que me sentí un poco contenta con algo que logré, con una imagen que logré, con algunas figuras literarias que están como interesantes, pero yo ya no le sigo trabajando a esto. Y pues está, no, pues está tremendo porque si de verdad te interesa, tenés que hacer versiones, varias versiones de las cosas, el tiempo, por ejemplo, a veces tengo poemas que escribo en primera persona, como en este presente continuo, y de pronto me doy cuenta que no, que acá lo que yo necesitaba era un futuro imperfecto, que lo que necesitaba era el pasado, que bueno, o sea, ese tipo de juegos que sí son del trabajo de la edición, son los que te van a permitir saber un poco más si ese es el poema que querías escribir. Igual uno siempre se arrepiente, yo después publico y digo, no, esta era otra palabra, esto pudo ser distinto, o sea, siempre hay ahí como una cosa complicada y uno se queda también en la edición pues eterna, nunca publica, nunca muestra, nunca sale, pero sí es como el punto en el que vos probás la sopa y decís, alguien que se vaya a sentar en esta mesa va a sonreír y va a decir, qué rico, o venga, yo repito. Entonces, esa es como la misma sensación que te pueden dar los textos. Gracias. Gracias, Evelyn, por interpelar siempre los espacios y es muy importante también que lo hagamos. Creo que todas las que estamos interesadas en la poesía nos hemos preguntado esto, ¿no? De cómo escribo el poema, ¿será que esa es la versión definitiva? ¿Será que se la mando a una amiga para que lo lea y me diga? O yo me lo leo 1000 veces y luego digo no. Bueno, ahí, Beni, yo te interrumpo porque hay una cosa Dale. que también me parece vital, vital, y son, ¿quiénes son nuestras lectoras? ¿Quiénes son nuestros lectores? Las amigas no pueden ser, las amantes, el amante de turno no puede ser porque, a menos que estén en el mundo de la literatura y que además de estar en el mundo de la literatura, tengan la capacidad de ser, como, tengan mucha honestidad con sus opiniones porque uno, pues uno qué hace con una amiga cuando le muestra algo, pues la abraza, la felicita, la alienta, ¿sí? Y con su pareja, con la familia. Entonces uno requiere realmente, tener un buen lector, una buena lectora no es sencillo. Yo tengo la fortuna de dos personas, una del mundo de la narrativa y otra que también escribe poesía, con la que me comparto textos. Entonces me mandan las cosas que hacen y yo les devuelvo pues como mis impresiones, pero todo es así como mordaz, o sea, yo estoy hablando del texto, no estoy hablando de ti, te adoro, te quiero, pero ese texto está terrible, ese texto no tiene
o sea, no tiene como un lugar atinado, entonces hay que tener realmente quien lo lea uno. Si uno no tiene a alguien que tenga como esa capacidad de discernimiento, entonces es mejor no quedarse solo con las opiniones como tan fraternales. Ahora también es como que se pregunten, ¿para qué quiero escribir esto? Si yo, o sea, yo puedo escribir las cosas porque estoy interesada en un ejercicio de autoconocimiento, de introspección, y todo eso es supremamente valioso y no tengo por qué estar mostrándoselo a todo el mundo. Pero si yo ya quiero que mi poema tenga como un tinte más universal, como yo lo voy a publicar, eso lo va a poder leer cualquier persona a la que yo no le voy a explicar, ay, es que esto fue porque una tarde un tío me dijo, o sea, si yo no voy a defender mi texto con nadie, sino que yo quiero que él viva por sí mismo, solo y alcance como otras dimensiones, entonces sí es importante tener gente crítica que les lea. Qué bueno, que es como en últimas hacer comunidad poética y sobre todo como esta comunidad poética de mujeres, ¿no? Que, bueno, en mi caso que siempre estoy como trayendo las voces de las mujeres, en ciertos casos también trascendiendo el lugar de la mujer, hay personas que compartimos y que nos pueden hacer como esta interlocución entre lo que escribimos y lo que nos leen y hacia dónde, ¿no? Yo rescataría como de Alejandra el imaginario, los símbolos, escribir el lugar, desde el lugar de la poesía, ¿cierto? Como dejarse llevar un poco por la intuición, hacer esta relación entre la poesía y la música, cómo suena, cómo me suena, cómo me resuena, ¿cierto? Y enamorarnos de nuestra voz también, ¿no? Independientemente de si tengo una voz de tarro, como dicen algunas, si tengo una voz de locutora, como dicen otras, si mi voz es dulce, no, es una reconexión, ¿no? También como a quién le voy a dirigir mi poema, cómo lo voy a presentar, qué palabras voy a usar, para qué y para quiénes quiero escribir esto que estoy escribiendo, ¿no? Sí, Como sí. que recogiendo un poquito lo que la poeta Alejandra nos está diciendo, ¿cierto? Como de todas estas luces y pistas ahí que nos regalan quienes ya se han sumergido un poco en estos versos y en estas letras que a veces una como que tiene la página en blanco y luego dice, no, ¿qué voy a escribir? ¿Cierto? De hecho, ahí tengo como una historia con un poema, así, ya para ir cerrando un poco. Eh, pues yo empecé como muy pequeña a escribir y me publicaron también siendo menor de edad, tenía como 17 años cuando salió mi primer libro. Entonces cuando me invitaban a los festivales de poesía, casi siempre era la persona más pequeña. Ahora ya no, ya tengo 29, ya es otra cosa, pero en ese momento sí. Y fui a varios encuentros de poesías que eran solo de mujeres y lamento decir que no siempre fui muy bien recibida. Había como una sospecha, ¿no? Como es muy niña, ¿qué hace acá? Está muy pequeña. Y alguna vez escribí algo precisamente pensando en el momento de mi vejez, y es que llegó a ese momento. Y cada vez que iba a estos encuentros, el primer poema que leía era este, y después de eso ya hubo como una hermandad con las mujeres mayores. Fue como, ah, ella sabe que va a envejecer, ella sabe que va a llegar también a un punto diferente de su vida, no está, digamos, haciendo solamente pasarela de su juventud, como si lo fuera todo, porque había a veces esta sensación, ¿no? Como de, no con todas, aclaro, pero sí me pasó en un par de ocasiones y me intimidó mucho y era difícil, incluso a veces pensaba como, no, yo no quiero volver aquí. Pero bueno, luego ocurrió este poema y fue muy importante para mí y siempre lo leo en los encuentros. ¿Y lo tienes ahí? ¿Lo Música. tienes ahí a Sí, la mano? Sí. se llama A la anciana que seré. A la anciana que seré. Aún no nos conocemos, pero estoy muriéndome de a poco para que existas. Voy a dejarte un cuerpo que ostentarás gloriosa de haber sido la que fuiste, la que no vendrá nunca más a contemplarte ante el espejo. Recordarás la firmeza de estos pechos, la angustia de tu cabello herido por el verano seco, la valentía alegre de sonreír con los dientes intactos, el desparpajo de entregar tu cuerpo a otro cuerpo en plena luz, lo fácil, lo fugaz que era el amor. En cada lunar hallarás una arruga como un cráter del tiempo, te dolerán los huesos, no podrás saltar más para alcanzar estrellas. Espero que a esa altura
tengas constelaciones propias. Se te va a caer todo, y en ese abismo virtuoso te encontrarás a ti, libre de máscaras, libre de esta fútil belleza que te pesa en los hombros y en las caderas anchas. Vas a ser tan tú, tan yo, es decir, tan nosotras. Reirás de pronto al leer un poema de una niña extraviada que cumple 23